En algún momento, creo hace algún tiempo, hablé sobre este tema. Lo toqué también en el estudio bíblico, pero quiero tocarlo con ustedes ahora acá. Y espero en el Señor que nos bendiga, porque esta es la respuesta a todas nuestras pasiones, amados. Óigame bien, es la respuesta a todas nuestras pasiones. Tenemos pasiones que son incontrolables. No hemos podido, algunos de nosotros tenemos un rollo ahí que lo tenemos escondido y que si la gente se diera cuenta pasaríamos la vergüenza de la vida, ¿no? Y aquí incluyendo pastores, hermanos, todos, ¿verdad? Tenemos algo oscuro en nuestra vida. Y yo sé que muchos cristianos hemos hecho el intento por salir adelante, hemos hecho el esfuerzo. Pero pareciera que estamos desarmados. Pero hoy vamos a ver cuál es la respuesta, cuál es la salida, amados hermanos, a esa pasión desordenada y oscura que muchos de nosotros tenemos. Santiago capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Santiago capítulo 4, versículos del 1 en adelante, y vamos a ir a la palabra del Señor. Espero en el Señor que usted tenga allí su Biblia. Y si no, pues vamos a ponerle allí en la pantalla, primero Dios, el texto. Santiago capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Ponga, por favor, pero mucha atención al texto. Santiago capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y dice así, mire cómo comienza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, repita eso, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche. Te suplicamos que nos hables al corazón. Nos ponemos en tus manos, Dios, y que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar. Muy poco tengo que enseñar si no lo haces tú a través de tu siervo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados. Está de más poner ejemplos, ¿verdad? Está de más. Sin embargo, podemos verlo así de manera pública. Tremendos pastores, increíbles ministerios internacionales que han tocado el mundo entero y han bendecido al mundo entero no solo con la palabra que viene de los labios de estos pastores, sino que de la obra social que ellos hacen. Sin embargo, no solamente ha sido un pastor, sino que han sido varios pastores que han caído de la manera más difícil. ¿Por qué? Porque el mundo quiere buscarnos, quiere encontrarnos un defecto, siempre quiere encontrarnos un defecto. En algo va a caer. Fíjense que muchos reporteros buscan aún en las basuras de estos grandes hombres de Dios. Y como no somos perfectos y cuando tenemos algún descuido, siempre, amados hermanos, cometemos errores, nos alejamos de Dios o confiamos demasiado, confiamos demasiado en nosotros mismos y eso nos lleva a los problemas que nunca pensamos que tuvimos. Ahí hay bastantes ejemplos y estos grandes hombres de Dios y también en la vida diaria es así, amados.
todos tenemos pasiones que no hemos podido dominar. Santiago ahora habla de esas pasiones. Y definitivamente que la carta a Santiago no está escrita para impíos, está escrita para personas pías. Impío significa sin pío, santidad. Entonces, cuando usted le dice a alguien impío, le está diciendo a alguien que no tiene santidad, es decir, no tiene a Dios en su corazón. Nosotros somos píos, no porque seamos perfectos, sino que porque Dios mora en nuestro corazón. Por eso somos santos. La Biblia nos llama santos y que somos, no solamente somos santos, sino que somos llamados a ser santos. Es decir, que además de lo que Dios hizo en nuestro corazón, nosotros estamos llamados a materializar lo que Él espiritualmente hizo en nosotros. Es decir, lo que Él ya hizo en mi alma, yo tengo que traerlo a mis miembros y tengo que actuar, tengo que hablar y tengo que vivir como santo. Entonces, pero desgraciadamente no funciona así de fácil, ¿verdad? Y cometemos muchos errores y vemos dentro de las iglesias muchos problemas, muchas divisiones, pleitos entre los hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo que la característica entre hermanos es que nos amamos unos a los otros. Esa es la característica de los hermanos. Sin embargo, seguimos viendo pleitos. Seguimos viendo disensiones. Muchas iglesias, más de las que nosotros quisiéramos, han sido fundadas porque hubo divisiones, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo, no fueron capaces de ceder y alguien que quería liderar, pues tomó un grupo y se lo llevó y así surgieron, ¿verdad? Y por eso es que es bien difícil, y eso yo ya lo intenté más de alguna vez entre iglesias, pues hacer iglesias, somos iglesias hermanas, pero también que haya amistad, pero hay celo, porque las iglesias comenzaron mal, comenzaron con divisiones, y eso no debería ser así. Pero eso es, amados hermanos, por las pasiones que no han sido controladas, por las pasiones que no son gobernadas, sino que las pasiones gobiernan nuestra mente y gobiernan nuestro corazón. ¿Se entiende esto, amados? En lugar nosotros de gobernar nuestras pasiones, nuestros deseos, las pasiones nos gobiernan a nosotros. Y cuando usted le permite a la pasión comenzar, el calor va subiendo y llega un momento donde usted ya no puede parar. Es de más, no puede parar. Pero el problema no es que llegó al punto de no parar, es que el problema es que usted no la tenía controlada su pasión desde el principio. Las pasiones ahí están. Somos almas redimidas en cuerpos pecaminosos. Entonces los cuerpos tienen pasiones. Nuestras mentes tienen recuerdos de aquellos pecados que cometíamos antes constantemente y nos recordamos. Y nos gusta el recuerdo que tenemos y gozamos en el recuerdo, y ese mismo recuerdo nos hace estar a nosotros en una calentura, ¿verdad?, constante. Por ejemplo, cuando el hombre o mujer, ¿verdad?, es adicto o ha sido a la pornografía, el hombre está constantemente ya listo. Mujer o hombre, listo. E increíblemente, amados hermanos, vemos violencia, el hombre está violento. Y así, si nosotros no alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios, con ejemplos de vidas transformadas, pues nosotros tampoco vamos a tener el control de nuestras pasiones. Y por eso es que comienza diciendo Santiago y hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No en el mundo, entre vosotros, dice. ¿De dónde? ¿Por qué? Si somos cristianos, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, ¿por qué hay pleitos? Entonces dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, están adentro y combaten nuestro ser. Entonces dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Total que hay un rollo adentro, porque nuestras pasiones nos llevan a querer tener, a querer poseer. Inclusive pasiones nos llevan a querer poseer cuerpos, poseer personas, poseer cosas, y no las podemos controlar porque vivimos inmersos en esas pasiones. Y si usted está metido en eso, amados hermanos, eso es lo que va a platicar. Eso es lo que va a hacer. Y no va a haber freno, porque de eso estará lleno su corazón. Y fíjese que dice el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís. Cuando nosotros estamos llenos de nuestras pasiones, siempre hay soberbia en nuestro corazón. ¿Por qué? El pecado es soberbia. Es no deseo de someterme a la voluntad de Dios. Yo gobierno mi vida, yo en mi vida hago lo que quiero. Dios puede decir, Dios y el pastor pueden decir lo que quiera, pero yo en mi vida hago lo que quiero. Tiene razón. Y por eso es que las pasiones nos gobiernan. Y no podemos nosotros salir adelante. Y dice aquí Santiago, no tienes porque no pides, porque nosotros hemos pensado que podemos vivir sin Dios. Podemos no presentar mi petición a Dios. Él ya sabe lo que yo necesito, pero estamos inmersos en nuestras pasiones. El pecado, amados hermanos, principalmente de un creyente, es como que usted se da vuelta a Dios y le dice, voy a pecar, ¿y qué? ¿Por qué? Porque Él nos ve. Y usted decide ir, se esconde de los hermanos, se esconde del pastor, se esconde de otras personas que saben que usted es creyente, que supuestamente usted es creyente. Pero no nos podemos esconder de Dios. Así en absoluto. Entonces cuando decidimos pecar, lo hacemos a la vista de Dios. Y entonces dice, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces cuando nos dignamos en ese estado de incontrol de nuestras pasiones, venimos y pedimos al Señor y dice la Biblia que pedimos mal. Y la Biblia explica, oiga esto, ¿qué es pedir mal? Yo quisiera que usted pudiese hacer un inventario de sus últimas peticiones, de sus últimas oraciones. Piense qué es las últimas 3 o 4 cosas que usted le ha pedido al Señor. Porque aquí dice, ¿qué es pedir mal? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y mírelo ¿qué es pedir mal? Para gastar en vuestros deleites. O sea, no tomamos en cuenta a Dios. No le pedimos a Dios para honrarle, sino que para nuestros propios deseos carnales. Eso es pedir mal, pedir dirigido por las pasiones carnales. Entonces, aquí no hay manera, amados. Yo recuerdo que hace quizás algunos 15 años había una manera de pensar y así se enseñaba. No, a Dios usted le tiene que pedir exacto. Tiene que pedirle qué es lo que usted quiere. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Cual si Dios fuera tonto, ¿ah? ¿Usted cree que Dios no sabe? Que tiene que explicarle así como con manzanas a Dios. Cuando Él es omnisciente, Él sabe. La Biblia dice que Él sabe lo que le vamos a pedir aún antes que se lo pidamos. Él sabe perfectamente. Entonces, cuando usted da a la Biblia, eso es insostenible. Señor, yo te pido que me des esto, esto y esto. Así exactamente, porque así enseñan muchos pastores. Tiene que pedirle exacto. Pero le tengo noticias. Dios no le da a usted lo que usted quiere. Dios le da, según su consideración, la consideración de Dios, lo que es más conveniente para usted. Lo peor que le podría pasar a usted es que Dios le dé lo que Él no le quiere dar. No sé si se comprende eso. Si Dios no me quiere, no quisiera que yo tuviera algo, lo peor que me podría pasar es que lo tuviera. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere que yo lo tenga, es porque me va a ir mal teniéndolo. Entonces, y lo mejor que le podría pasar es que Dios se mantenga así y no nos lo dé. Porque no somos capaces de gobernarnos nosotros, porque tenemos alborotadas las pasiones, tampoco podremos gobernar toda la bendición que Dios nos da. Entonces, mire, versículo 4, porque quiero llegar al punto, ¿cuál es la solución para nuestras pasiones? Oh, almas, ¿cómo nos llama el Señor? Adúlteras. Y recuerde, estamos hablando entre creyentes. Esto no se refiere a personas no creyentes. ¿Por qué? Porque un no creyente no puede ser espiritualmente adúltero. ¿Por qué? Porque el no creyente no está unido a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros estamos en el Señor, un espíritu somos con el Señor. Entonces, cuando estamos en el Señor y participamos en las cosas del mundo, nosotros somos almas, ¿qué dice ahí? Adúlteras. ¿Y por qué le da miedo? ¿Ah? Yo lo voy a hacer y qué, pues, la vida es corta. Y más corta se le puede hacer, amados. De repente, amados, mire, no tomamos en cuenta a Dios.
No tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta su voluntad, no tomamos en cuenta de que nosotros estamos puestos aquí para glorificarle a Él. Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados con precio. Usted es propiedad de Dios desde antes, ¿verdad? Pero cuando usted le entregó su corazón, fue comprado con la sangre de Cristo. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Amistad del mundo qué es? Enemistad. No se trata, amados hermanos, de que nosotros no nos vamos a relacionar con el mundo. Allí trabajamos. No se trata de que solo vamos a tener amistades creyentes. Amados, no se puede. Eso no se puede. Por más que usted quiera. A veces he intentado evangelizar a todas las personas que conozco, pero no todos quieren de Dios. Y porque alguien diga, no, fíjate que yo no quiero de Dios, yo no lo voy a ignorar, pues allí está. Es una persona que merece mi respeto y que me brinda su amistad, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque soy amigo de él, yo soy amigo del mundo. No, se refiere, la amistad con el mundo es una participación de la vida mundana, la participación de una vida pecaminosa. A eso se refiere. Yo creo que aquí no se trata de darle muchas vueltas a la cosa. No, pecamos o no pecamos en el mundo. Buscamos, pagamos y nos relacionamos con gente que nos va a ayudar a seguir pecando cada vez más. Y tampoco creo que usted necesite que yo venga y le diga, mire, tal cosa es pecado, tal cosa es pecado. Porque la Biblia dice que pecado es infracción a la ley. Entonces, cuando nosotros decidimos voluntariamente hacer eso, la Biblia dice que nosotros nos constituimos ¿en qué? ¿En qué? Enemigos de Dios. Y se supone que cuando vinimos a Cristo, antes éramos enemigos de Dios. Vinimos a Cristo, nos hicimos amigos de Dios, hijos de Dios. Pero tenemos la actitud de enemigos de Dios. Y entonces, sigue leyendo esto, dice versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. Cuando la Biblia dice cualquiera se refiere a todos. No es que yo soy el pastor, yo sí puedo hacer eso. No. Mire, a mí me da no sé qué cuando consiervos deciden, o a veces nosotros decidimos pecar, participar en algo y por algún, no es que yo soy el pastor, yo las puedo con el Señor. No, amados hermanos, al que Dios le dé mayor responsabilidad, mayor será el juicio. Entre más conocimiento de Él hay, mayor es la exigencia de Dios para nosotros. Ay, pastor, por eso es que yo no quiero saber de Dios. Si usted no sabe de Dios, amados hermanos, tampoco encontrará y conocerá el camino de bendición, aquella bendición que es la que prospera y no añade tristeza con ella. Entonces dice, cualquiera, ¿quién dijimos que era cualquiera? Todo, ¿verdad? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, ponga atención a esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él os ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice Santiago. Santiago, realmente este texto nosotros no lo encontramos en la Biblia, porque pareciera que Santiago está relatando un texto específico de la Biblia, pero no es así. Pero hay dos principios aquí que son muy ciertos. Dice, ¿cuál es? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Número 1. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 3:16, nosotros podemos leer allí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Desde el momento que usted creyó, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces esa es una verdad. Número 2, en el Antiguo Testamento principalmente, esto usted lo encuentra en Éxodo 20, por ejemplo, habla en la narración de los 10 mandamientos, habla de que Dios es celoso. ¿Dios es qué? Celoso. Por muchos años yo fui celoso aquí con esta señorita. Ay, hermano. Mire, para que usted entienda más. Había un hermano de la iglesia aquí. No exactamente esta iglesia, estamos en otro lugar, estamos comenzando. Pero había un hermano que se acercaba. Y nomás llegaba, y la hermana Luisa, y pum, a la par de la hermana Luisa, y yo los volví a ver, entonces, y a la par de la hermana Luisa, y de repente nos sentábamos a la par de la hermana Luisa, y a veces él llegaba, y la hermana Luisa, y yo no pude, brother.
Venga, hermano, venga, por favor, venga. ¿Y usted qué onda? ¿De qué, pastor? ¿Qué le pasa con mi esposa? Le dije. ¿Ah? Que la hermana Luisa, ¿qué le pasa? Le dije. ¿Qué quiere con ella? No, pastor, es que me gusta el modo, más me gusta a mí. Le dije. Y Dios me la ha dado a mí, le dije. Así que por favor, guarda distancia, cualquier cosa que quiera, pues acérquese a mí y no lo quiero ver más detrás de ella. Así, hermanos. Y se lo estoy diciendo del mejor modo que yo puedo decirlo, pues que no se lo dije así. ¿Por qué no? Pues, ¿qué es eso? ¿Ah? Entonces, y yo sé, y yo la conozco a ella. Yo sé que ese hermano, si tenía malas intenciones, andaba caminando por gusto, pero... Y entonces, y delante de mí va a ir a andar ahí. No, y ahí, pum, no, hermano. Al final se fue el hermano. Pero ya me tenía intranquilo. Y si yo puedo ser celoso, que prácticamente no la compré a ella, que no la hice a ella y no la he salvado. La amo con todo mi corazón, pero hasta ahí. Nos hemos entregado mutuamente la vida, pero hasta allí. Ahora imagínese Dios que nos hizo. Dice de Jeremías que Dios le dice a Jeremías que desde que estabas en el vientre de tu madre te vi y te tomé. Entonces Dios lo hizo a usted. Y no solamente Dios lo hizo a usted, sino que nosotros nos descarriamos y vino Dios, mandó a Jesucristo a pagar un precio por nosotros y nos llamó a través del Espíritu Santo y la sangre de su Hijo nos limpia, dice Pedro, de todo pecado. Entonces nos limpia, nos vuelve a tener en propiedad. Entonces Dios con nosotros es que celoso. Y usted debe entender eso, Dios lo cela a usted. Y el Espíritu Santo le cela a usted. Y se molesta cuando nosotros vamos y pecamos y Él lo ve. Él lo ve, amados hermanos. Cuando nosotros participamos de cosas que no estamos llamados a hacerlo, Él lo ve. Y fíjense cómo lo dice, amados. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros oiga esto, nos anhela celosamente. O sea que la actitud de Dios es así, ¿ve? Te tengo controlado, no quiero que andes ahí. Y nos enseñan y nos manda a hablar la palabra, nos hace escuchar un sermón, nos hace escuchar otro sermón, pero cuando a pesar de que nosotros escuchamos los sermones no respondemos correctamente, se molesta. Y al final la Biblia dice que Él corrige a sus hijos. Entonces, sigamos por favor. Versículo 6. Y comenzamos aquí con la respuesta. Pero Él, ¿qué dice ahí? Da mayor gracia. ¿Pero Él da qué? Mayor gracia. Cuando habla de gracia, amados hermanos, habla de favor. Habla de oportunidad. Habla de una bendición no merecida. Entonces dice que Él da mayor gracia. ¿Pero a quién da mayor gracia? Ya vimos nosotros que está hablando de aquellas personas que son habitación del Espíritu Santo y que Dios nos anhela. Pues para estas personas, oiga bien, Dios tiene mayor gracia. Es decir, Dios está dispuesto a derramar en nosotros un favor especial. Y si usted quiere decirlo así, más especial. Un favor mejor. Dios nos quiere capacitar, oiga esto, para poder salir triunfantes en medio de todas las pasiones que tenemos nosotros. No las pasiones del mundo, las pasiones que están en nosotros. Porque algunos somos susceptibles a ciertas pasiones y otros no. Algunos nunca han tomado, entonces nunca tienen reacción. Algunos fumaron por mucho tiempo y de repente sienten el olor o ven cigarro y sienten aquella cosa rara, ¿verdad?, que quisieran, porque según ellos se calman, etc. Entonces, lo que puede ser pasión para unos no es pasión para otros. Se recuerda que la otra vez hablamos de esto, es nuestra propia, como dijimos, concupiscencia. Nuestra actividad pecaminosa personal. Y entonces dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, oiga esto, Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Vamos entrando a la respuesta. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y a quién va dirigida la carta? A creyentes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de creyentes soberbios. Que Dios quiere darnos la potencia, Dios quiere darnos el favor de poder controlar nuestras pasiones para que podamos tener un control mejor de nuestra vida, podamos tener una vida, ¿cómo se llama? Donde yo puedo decidir qué hacer y decidir siempre por lo bueno, pero para eso necesita, amados hermanos, y esta es la respuesta a nuestras pasiones, un corazón humilde. ¿Un corazón qué? Fíjense, amados hermanos, cuando usted se presenta al Señor con un corazón humilde, el corazón humilde, amados hermanos, se somete. El corazón humilde reconoce. El corazón soberbio se justifica. No, es que mire, lo que pasó fue esto. Por ejemplo, cuando el Señor llegó en el huerto, le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Le dijo acaso Adán, Señor, estoy avergonzado porque pequé? No, dijo, la mujer que tú me diste. Y fue a la mujer, igual la mujer no aceptó su culpa, la serpiente. Adán, al decirle que fue la mujer, estaba prácticamente echándole la culpa a la mujer y a Dios que le dio a la mujer. Pero él estaba libre. ¿Por qué? Su soberbia no le permitía aceptar su culpabilidad. Y mientras usted, amados hermanos, mientras nosotros no reconozcamos el mal paso que estamos dando, nunca podremos salir de allí. Entonces la soberbia no permite el reconocimiento del error, la humildad sí. Y entonces cuando nosotros nos humillamos, una persona con corazón humilde puede someterse. Una persona con corazón humilde puede ¿qué? Someterse. ¿Puede qué? Es decir, poner una autoridad sobre ella. Entonces, ¿a qué autoridad nos estamos refiriendo? A Dios. Y entonces podemos ir a Dios y podemos reconocer que hemos pecado y que no hemos podido salir bien. Y podemos, lo que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted llega a Dios, oiga bien, no importa lo que usted haya estado haciendo, pero que usted viene con un corazón humilde delante de Dios. La Biblia dice que un corazón, ¿cómo dice? Constrito y humillado, no rechaza el Señor. Entonces cuando nosotros venimos con un corazón así, contrito es que me dolió lo que hice y humillado es que reconocemos que hemos ofendido a Dios, Dios no te va a rechazar, jamás. No te va a hacer a un lado, ni te va a decir, oh, aléjate de mí, pecador. No. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos carne. Él sabe que la carne en la que nosotros vivimos y que nos equivocamos. Y entonces dice, mire lo que dice. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. ¿Qué fue lo que le dije que un corazón humilde puede hacer? ¿Ah? Someterse, ¿verdad? Someterse. Mire lo que dice, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Un corazón humilde puede fácilmente someterse. Un corazón soberbio no se va a someter. Y un corazón soberbio no va a tener el favor de Dios. Entonces dice, someteos, pues, a Dios. Sometidos a Dios, podemos hacer lo que dice después. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice después? Resistid al diablo. No dice combatir, no. Usted no necesita combatir a Satanás. Usted necesita humillarse delante del Señor, someterse a la voluntad de Dios y simplemente resistir. No es lo mismo resistir que combatir. Hay un montón de gente queriendo expulsar demonios y andan buscando endemoniados para expulsarlo. Amados hermanos, la Biblia no nos ha llamado a eso. Cuando pase, pues Dios nos va a dar de su favor para poderlo enfrentar. Pero ahora, amados hermanos, estamos llamados a someternos a Dios. Y no se puede someter a Dios sin la obediencia. Entonces dice, someted a Dios. Y después, ¿qué dice? Resistid al diablo. ¿Y cuál será la respuesta?
y él huirá. Él huirá. No solo se irá, sino que va a huir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está con corazones humildes que se someten a él. Amados hermanos, el secreto para vencer nuestras pasiones no está en un corazón fuerte. No está en una persona que lee la Biblia todos los días, mucho tiempo. No. Está en un corazón que puede humillarse delante de Dios, reconocer su pecado. Mire, el que usted venga con un corazón humilde va a hacer que usted tenga un corazón que se somete. Y un corazón que se somete a la voluntad de Dios se vuelve un corazón arrepentido. Porque reconoce que se ha equivocado y le duele en su corazón. Y cuando tenemos un corazón arrepentido, amados hermanos, el favor de Dios viene a nuestra vida. ¿Cómo combato mis pasiones? Con un corazón humilde. Pero un corazón humilde delante de Dios. Un corazón sencillo delante de Dios, ir al Señor y confiésele su pecado, amados hermanos, confiésele su pecado y ríndase a Él y dígale: Señor, yo he intentado esto, yo he hecho esto y traté, pero no pude. Y hoy me rindo a ti, Señor, perdóname. Y amados hermanos, el favor de Dios va a llegar a usted. Y dice la Biblia que Satanás va a huir. ¿Por qué? Porque usted tendrá el favor de Dios, porque Dios estará con usted. Y si Dios está con usted no puede estar el diablo. No se puede. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede. Si Dios le da su favor, Satanás, por más que quiera hacer algo, amados hermanos, no podrá. ¿Se recuerda usted de Job? Capítulo 1 de Job habla de todas las hechanzas que Job tenía que Satanás tenía para con Job. Se acercó a Dios y Dios le dijo y le presumió a su hijo Job: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dijo: ¿y cómo no va a ser así si tú lo has bendecido? O sea, Satanás le dijo a Dios: Job es así porque tú le das, porque tú lo bendices. Quitarle la bendición y él va a rechazarte. Y conoce usted la historia. Dios le permitió a Satanás. Satanás antes había buscado a Job y dice que Dios le había hecho un cerco alrededor de Job y de todas sus posesiones. Yo le invito a que usted pueda leer los 2 primeros capítulos de Job. Y ahí se va a dar cuenta que Satanás quiso golpear a Job, pero no pudo. Y tuvo que huir. ¿Por qué? Porque Job contaba con el favor de Dios. Cuando Dios le dijo: ok, hazlo, pero no lo toques. Entonces Satanás se dejó ir con todo y mató a los 10 hijos de Job, le quitó todas sus propiedades y solo le dejó la mujer. Pero qué chulada de mujer. ¿Por qué? Porque cuando Job estaba, cuando le quitaron todo, Job le dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Y después del dolor de haber perdido los 10 hijos y de todas las posesiones, la mujer se acercó a Job y le dijo: ¿y todavía no niegas a Dios? Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Mejor se hubiera ido, ¿verdad? Con todas las catástrofes, pero ahí quedó. Y entonces, amados hermanos, hasta que Dios le permitió al diablo penetrar en la vida de Job, hasta entonces lo hizo. Y por eso, amados hermanos, un corazón humilde siempre está delante de la presencia de Dios. Siempre está delante de la presencia de Dios. Nunca será quitado delante de la presencia de Dios. Podrán venir momentos difíciles, pero siempre, siempre podemos contar con el favor de Dios. Y luego, sigamos, amados, dice el versículo 7. Somesteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios. ¿Qué dice? Oiga, acercaos a Dios. La bendición de Dios es para los que se acercan a Él. No es para los que están lejos. Amados, y esa habla de una actitud y de una posición en nuestra vida. El Señor Jesucristo dice en Juan 15: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Entonces aquí dice: acercaos a Dios, y mire cuál va a ser la reacción de Dios: y Él se acercará a vosotros. O sea,
El primer paso se dio en la cruz del Calvario, pero después somos nosotros los que buscamos a Dios, y cuando nosotros buscamos a Dios siempre lo vamos a encontrar, con un corazón humilde. Pecadores, le repito, una carta para creyentes. Pecadores, limpiad las manos. O sea, los hechos, nuestros hechos. Ya tenemos que, dice Pedro, que baste ya el tiempo pasado de haber hecho todo lo que nos daba la gana. Solo póngase a pensar, ¿cómo éramos antes de conocer a Dios? Las cosas que hicimos. Pedro dice, basta ya. El tiempo pasado, ya es tiempo de entregarnos al Señor. Y entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el doble ánimo, amados? Si el domingo estoy en el culto, pero toda la semana lo paso viviendo como a mí me da la gana. Y también incluye, amados hermanos, aquellas personas que están así, pues su vida cristiana es así, arriba, abajo, y sí, entusiasmados y de repente todos apagados, entusiasmados, apagados, entusiasmados, apagados. Entonces no hay una constancia en su vida. Y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día regresa? ¿Cuándo se retrocede? No se retrocede. Pues la senda del cristiano así es. Entonces aquí el Señor le dice, ustedes los de doble ánimo, qué difícil es. ¿Qué problema es tratar de contar con alguien que siempre usted sabe que le va a fallar? Y falla por las pasiones. No es otra cosa. Falla por las pasiones que no tiene bajo control. Es que mire, me pasó esto y no pude. ¿Por qué? Porque no me sentía de ánimo. Ok, cambió tu ánimo. ¿Cómo te llama la Biblia? De doble ánimo. Cambio, el que confía en el Señor, puede que de repente se sienta enojado, apachurrado o lo que sea, pero sabe que su búsqueda del Señor tiene que ser constante. Y después dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amados hermanos, estamos llamados a controlar nuestras pasiones, para que no seamos personas de doble ánimo, que cambian su pensamiento constantemente, sino que podamos ser personas firmes, personas que no cambiamos, no estamos que sí, que no. Claro, siempre van a suceder situaciones, nos podemos enfermar, podemos estar, no sé, cualquier cosa, pues. Y quizás por alguna razón no cumplamos algo, pero usualmente nosotros estamos caminando en el Señor. Personas de doble ánimo, amados hermanos, son criticados en la Biblia, son juzgados en la Biblia. Hay mil cosas que nos hacen estar de doble ánimo, pero todas, cualquiera que usted me diga, todas se encierran en las pasiones. ¿Quiere no ser de doble ánimo? Amados, humíllese delante de Dios. Acepte la voluntad de Dios. Confiese su pecado delante de Dios. Confiese su inconstancia. Señor, yo he sido inconstante y aunque he buscado, aunque he creído, aunque he intentado, no he podido. Confiéselo delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Y dice la Biblia que Él va a dar mayor gracia, es decir, nos va a dar la fuerza para poder salir adelante. Y después dice, amados hermanos, purificad vuestros corazones. Solo Dios, amados, solo Dios puede hacer eso. Ya vamos a ir al Salmo 51 para terminar. Y dice el versículo 9, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. No estamos llamados a ser personas tristes, pero el arrepentimiento en el Antiguo Testamento era simbolizado por acciones visuales de tristeza. Se ponían silicio, era se recuerda, algunos conocen lo que son los sacos de yute, le llaman algunos, ¿verdad? Ese es parecido, es el silicio. Es una ropa que usted se lo pone y ¿qué pasa con ese material? Pica. Y además se ponían ceniza para que la gente viera que estaban en dolor. Entonces no se trata de que nosotros vamos a estar adoloridos y que vamos a hacer solo exteriormente, sino que nuestro corazón, amados hermanos, tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas, amados hermanos, las bienaventuranzas deberían de ser
un parámetro para nuestra vida. Y la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Amados, esa bienaventuranza se refiere a aquellos que lloran por lo que no somos y deberíamos de ser. Y después dice, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es la respuesta para controlar nuestras pasiones? Humillar nuestro corazón delante de Dios. No hay otra manera, amados hermanos, no hay otra manera. Usted podrá tener toda la fuerza que usted quiera. Usted puede hacer todos los intentos que usted quiera. Usted puede leer todos los libros de aquellos pastores, de aquellos escritores positivos, ¿verdad? Tú eres un campeón, la grandeza que hay en ti, pero las grandezas de pasiones que no nos dejan de estar en paz. Entonces, es la verdad delante de Dios. Delante de Dios. Y terminemos en el Salmo 51, por favor. Es un salmo escrito por el rey David después que había cometido su pecado con Betsabé, después que había muerto su hijo, después que había sido descubierto por el profeta Natán. Salmo 51, ¿lo tiene ahí? Mire lo que dice el salmo. Es precioso este salmo, es conocido como el salmo pecatorio. Es decir, un salmo donde confesamos nuestra actitud pecaminosa y nuestra debilidad delante de ella. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué pedimos del Señor? Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No dice conforme a lo bueno que soy, porque si fuera con eso nos cae un rayo, brother. No, conforme a tu misericordia. Oiga, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, oiga esto. Lávame, lávame. ¿Quién lo tiene que hacer? Él. Pero para que Él lo lave, usted tiene que humillarse delante de Dios para que Dios le dé control de sus pasiones. Dice, lávame, ¿cuánto? Más y más ¿de qué? De mi maldad. Pero yo te voy a decir cuál maldad, porque hay unas maldades que no quiero que me las quite el Señor. No, usted sabe que debe dejar muchas, que debe dejarlas todas. Dice, de mi maldad. Y límpiame, ¿de qué? Límpiame de mi pecado. No solamente de la culpa, sino que cuando usted pide que le limpien del pecado, usted está pidiendo que le quiten el deseo de pecar. Porque ese es el problema. Ahí está aquello que lucha en nuestro corazón. Y dice el versículo 3, porque yo, oiga esto, porque yo reconozco, ¿qué dice ahí? Mis rebeliones. Y oiga esto es una verdad que tiene que tenerla en su mente. Y mi pecado está siempre, ¿qué? Delante de mí. Antes que usted llegue, llegó su pecado. Usted se presenta al Señor, todo su pecado no confesado está delante de Dios frente a usted. Todo pecado, toda actitud pecaminosa que usted no ha tratado con Dios está en medio de Dios y usted. ¿Y que no la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario? Amén. Por eso no vamos a ir al infierno. Pero para poder tener el favor de Dios, amados hermanos, confiesa su pecado. Aún aquel pecadito que usted lo abraza y lo ama, pero usted sabe que no es la voluntad de Dios. Y entonces dice, contra ti, versículo 3, perdón, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y es bien difícil, amados hermanos, porque nosotros hemos sido hechos en maldad. Es lo que dice el versículo siguiente, ¿verdad? He aquí en maldad he sido creado, pero eso que he formado, ¿eso qué quiere decir, amados? Que la maldad es en nosotros. Y por eso es que es tan apremiante que vayamos a Dios. Y vamos a adelantarnos un poquito, amados hermanos, dice versículo 10, y con eso terminamos. ¿De qué manera yo voy a poder ser una persona diferente que controla todas sus pasiones? Versículo 10, en oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No se puede de otra manera. Es Dios que tiene que obrar en nuestra vida. Es Dios transformando nuestro ser. Es Dios haciéndonos personas que bendigan la vida, la misma presencia de Dios y la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros pensamos un poquito, amados, que somos el ejemplo principal de nuestros hijos. A mí, en lo personal, me duele cuando mis hijos me agarran haciendo lo malo. Me duele, me da vergüenza, brother. Que de repente estoy enojado y digo algo y me vuelven a ver. Y alguna vez alguno de ellos me dice, oye, el pastor. Porque yo quisiera decir, no, mi vida, amados hermanos, es pura. No, amado, no, soy igual que usted. Y en pecado he sido formado. Y tengo mis problemas. Y tengo pasiones que todavía lucho contra ellas. Y entonces cuando mis hijos se dan cuenta de algo que yo estoy haciendo mal, me da pena, amados hermanos. ¿Qué te importa? No puedo yo eso. ¿Por qué? Porque el cincel que labra el corazón de sus hijos son sus hechos delante de ellos. Son sus palabras que ellos escuchan. No hay nada más, a esta altura, amados, no hay nada que los labre más, excepto cuando ellos tengan su relación personal con Dios, que será la mano de Dios con ellos. Pero en este momento, amados, son nuestros hechos, nuestras palabras delante de nuestros hijos lo que forman el corazón de ellos. Así es que, amados, es apremiante que el Hijo de Dios vaya a la presencia de Dios y busque la manera de controlar cada una de sus pasiones. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Yo quisiera decir esta fácil. Vamos a volver a cantar la alabanza que cantó la hermana Kenia. Se llama Sendas Dios hará. Amados hermanos, mire, aquí no hay otra manera. Yo quisiera decirles, darles una combinación y eso va a salir. No, es Dios, amados, es Dios. Y de las cosas que yo he salido adelante, ha sido, amados hermanos, porque Dios me ha ayudado. Su mano de misericordia me ha hecho pasar de un lado a otro, de una conducta a otra. Hay demasiadas cosas todavía que cambiar. Pero hoy, amados, preséntese delante de Dios, aquí humillado delante de Dios, y permita que Dios haga en usted el hijo, el cristiano que tiene usted que ser. Padre, mi amigo, usted que está en su casa, queremos invitarle a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias Dios, gracias Padre. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ayúdanos Dios a salir victorioso frente a todas nuestras pasiones y podamos honrarte en todo momento. Gracias Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Decimos todos, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Por favor, cuídense.